En un mundo donde las apariencias engañan, ¿qué pasaría si te dijera que la fe que crees conocer oculta secretos milenarios? Hoy te invito a sumergirte en un enigma religioso, revelando 5 corrientes que, a simple vista, parecen abrazar el cristianismo, pero esconden rituales, creencias prohibidas y misterios tan profundos que desafían la lógica. Detrás de cada símbolo, cada rezo y cada gesto se esconde una historia oculta, un velo que disfraza antiguas tradiciones y prácticas ancestrales. ¿Quién decide qué parte de la fe se muestra al mundo y qué se mantiene en las sombras? Prepárate para un viaje en el que descubrirás cómo la línea entre lo divino y lo prohibido se difumina, dejando entrever secretos que podrían cambiar tu visión sobre la espiritualidad. Atrévete a cuestionar lo evidente, a mirar más allá de la fachada y a desvelar lo que realmente se oculta tras la máscara del cristianismo. ¿Estás listo para adentrarte en un laberinto de creencias y enigmas que transformarán tu forma de entender la fe? Acompáñame en este recorrido por lo desconocido. Mormonismo, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Desde los tiempos antiguos, Dios ha guiado a su pueblo a través de las Escrituras, revelando su verdad a aquellos que lo buscan con sinceridad. Sin embargo, a lo largo de la historia, han surgido creencias que, aunque parecen cristianas, se desvían de la esencia del Evangelio. El mormonismo, también conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es una de esas doctrinas que llevan el nombre de Jesús, pero presentan enseñanzas que se distancian de la fe bíblica. Fundada en 1830 por Joseph Smith en los Estados Unidos, esta religión se basa no solo en la Biblia, sino también en otras escrituras que Smith habría recibido por revelación, incluido el Libro de Mormón. La cuestión que debemos analizar es, ¿hasta qué punto esta doctrina se alinea con el verdadero Evangelio de Cristo? Los mormones enseñan que Dios ya fue un hombre mortal, viviendo en otro planeta, y que, mediante el progreso y la obediencia, alcanzó la divinidad. Esto se aleja radicalmente de lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza de Dios. En Malaquías 3:6 está escrito, «Yo, el Señor, no cambio». La fe cristiana siempre ha sostenido que Dios es eterno, inmutable y soberano, sin haber sido jamás un ser humano en proceso de evolución. El concepto de un Dios que un día fue mortal y que aún está en progreso contradice frontalmente la doctrina bíblica. Jesús nos enseñó a confiar en Dios como el Creador perfecto, el Padre Celestial que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Otra divergencia fundamental es la visión sobre Jesucristo. Para los mormones, Él y Lucifer son hermanos espirituales, hijos del mismo Padre Celestial. Esta idea no encuentra respaldo en las Escrituras. Juan 1:1-3 afirma que Jesús siempre existió con Dios y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Lucifer, por otro lado, es un ángel caído, un ser creado que se rebeló contra Dios. Isaías 14:12-15. La Biblia es clara al mostrar que Jesús es el propio Dios encarnado, Juan 10:30, y no un ser creado al mismo nivel que Satanás. La distorsión de la identidad de Cristo compromete todo el entendimiento sobre la salvación, pues si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio en la cruz no tendría el poder de redimir a la humanidad. Además, el Libro de Mormón, considerado por ellos como otro testamento de Jesucristo, contiene enseñanzas que difieren de la Biblia. Aunque los mormones dicen creer en la Biblia, en la práctica, las revelaciones de Joseph Smith se ven como superiores. Sin embargo, la palabra de Dios advierte claramente contra cualquier adición al Evangelio. En Gálatas 1:8, Pablo declara, «Pero aun si nosotros, o un ángel del cielo, os predicase otro evangelio distinto al que os hemos predicado, sea anatema». La verdad de la fe cristiana no necesita complementos ni nuevas revelaciones, pues Cristo nos dejó todo lo necesario para la salvación y la vida eterna. La doctrina mormona también enseña que los hombres pueden llegar a ser dioses, gobernando sus propios mundos después de la muerte. Esta creencia refleja el mismo deseo que llevó a Lucifer a la caída, querer ser como el Altísimo. Isaías 14:14. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios verdadero, y nuestra esperanza está en vivir eternamente en su presencia, no en llegar a convertirnos en deidades.
En Romanos 3:23 leemos que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. No hay lugar para la idea de que el hombre pueda alcanzar la divinidad por mérito propio. Otro punto de desacuerdo involucra la salvación. Para los mormones, la salvación exige no solo fe, sino también buenas obras y rituales específicos, como el bautismo por los muertos. Sin embargo, Efesios 2:8-9 nos enseña que la salvación es por gracia, mediante la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. El verdadero evangelio nos invita a confiar únicamente en Cristo, y no en esfuerzos humanos para alcanzar la redención. Cuando una enseñanza coloca exigencias extras para la salvación, desvía a las personas de la suficiencia de la cruz. Es importante que los cristianos tengan discernimiento al analizar doctrinas que, a primera vista, parecen compartir nuestra fe, pero que, al ser examinadas a la luz de la Biblia, se revelan incompatibles con el verdadero mensaje de Jesús. El mismo Señor nos advirtió sobre falsos profetas, que vendrían disfrazados de ovejas, pero por dentro serían lobos rapaces. Mateo 7:15. Así, debemos ser vigilantes, probando todas las cosas y reteniendo solo lo que es bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. La búsqueda de la verdad exige un corazón dispuesto a seguir solo lo que proviene de Dios. El apóstol Pablo nos enseña a permanecer firmes en el evangelio que recibimos y a no dejarnos llevar por doctrinas extrañas. Colosenses 2:8. La fe genuina en Jesucristo, tal como se revela en la Biblia, es suficiente para conducirnos a la vida eterna. Cuando depositamos nuestra confianza en cualquier enseñanza fuera de la palabra de Dios, corremos el riesgo de andar por un camino que nos aleja de la verdadera comunión con el Padre. Testigos de Jehová. A lo largo de la historia, muchos movimientos religiosos han surgido reclamando la verdadera interpretación de las Escrituras. Entre ellos, los Testigos de Jehová se destacan por su enfoque peculiar de la fe cristiana. Fundado a finales del siglo XIX por Charles Taze Russell, este grupo desarrolló creencias y doctrinas que, a pesar de usar la Biblia, difieren significativamente del cristianismo tradicional. La base de sus enseñanzas se encuentra en la traducción del Nuevo Mundo de la Biblia, una versión modificada que altera pasajes esenciales sobre la divinidad de Cristo y la naturaleza de Dios. Al analizar sus doctrinas a la luz de las Escrituras, podemos percibir que, a pesar de su celo religioso, los Testigos de Jehová siguen un camino que se aleja de la verdad bíblica. Una de las principales divergencias está en la negación de la Trinidad. Los Testigos de Jehová enseñan que Dios es una única entidad y que Jesucristo no es Dios, sino una criatura poderosa, identificado como el Arcángel Miguel. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que Jesús es Dios encarnado. Juan 1:1 declara: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Además, en Juan 10:30, el propio Cristo afirma: Yo y el Padre somos uno. Negar la divinidad de Jesús compromete toda la base de la fe cristiana, pues si Él no es Dios, su sacrificio en la cruz perdería su valor redentor. Otro punto controversial es la salvación. Según los Testigos de Jehová, solo 144,000 personas tendrán el privilegio de estar con Dios en el cielo, mientras que los demás fieles vivirán para siempre en un paraíso terrenal. Esta interpretación se basa en una lectura distorsionada del libro de Apocalipsis, donde el número 144,000 aparece simbólicamente para representar a los redimidos de Israel. Apocalipsis 7:4-8. Sin embargo, la Biblia enseña que todos los que creen en Jesús tienen acceso a la salvación eterna. Juan 3:16. El Evangelio es claro al afirmar que la salvación no está limitada a un número específico de personas, sino que es un don gratuito de Dios para todos los que lo buscan con fe. Además, los Testigos de Jehová rechazan la cruz como símbolo cristiano y enseñan que Jesús no murió crucificado, sino en un madero vertical. Esta visión contradice los relatos históricos y las mismas Escrituras. En Filipenses 2:8, Pablo afirma que Cristo se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La cruz representa el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte, siendo un símbolo central de la fe cristiana.
Negar este elemento fundamental demuestra un alejamiento de la tradición apostólica y de las enseñanzas bíblicas. Otro aspecto problemático es la negación del infierno. Para los testigos de Jehová, los impíos no sufrirán condenación eterna, sino que simplemente dejarán de existir. Sin embargo, Jesús habló claramente del infierno como un lugar de tormento eterno para aquellos que rechazan a Dios. En Mateo 25:46, Él declara: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». La doctrina del infierno puede ser difícil de aceptar, pero forma parte de la enseñanza bíblica y no puede ser ignorada ni reinterpretada para adecuarse a lo que parezca más cómodo. Otro punto polémico es la práctica del evangelismo agresivo, en el cual los testigos de Jehová dedican gran parte de su tiempo visitando hogares para difundir su mensaje. Aunque evangelizar es un mandato bíblico, Mateo 28:19, la forma en que este grupo conduce sus acercamientos muchas veces se basa en la imposición de una doctrina que distorsiona las Escrituras. La verdadera evangelización debe ser llevada a cabo con amor, presentando la verdad bíblica sin manipulaciones ni coerción. Jesús nos llamó a compartir el Evangelio, pero siempre con gracia y verdad. Colosenses 4:6. Otro factor importante a ser analizado es la fuerte estructura jerárquica de la organización de los testigos de Jehová, donde un cuerpo gobernante centralizado dicta todas las doctrinas y prácticas. Sus miembros deben seguir rigurosamente estas directrices, sin cuestionarlas. Sin embargo, la Biblia enseña que cada creyente tiene acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Hebreos 4:16. El verdadero cristianismo no se basa en una estructura humana autoritaria, sino en una relación personal e íntima con Dios, guiada por el Espíritu Santo y la Palabra. Ante todo esto, se hace evidente que, a pesar de mencionar el nombre de Jesús y usar la Biblia, los testigos de Jehová adoptan creencias que difieren sustancialmente del cristianismo tradicional. El apóstol Pablo nos advirtió sobre aquellos que predicarían otro evangelio, Gálatas 1:8, y corresponde a cada cristiano buscar discernimiento para identificar enseñanzas que no están alineadas con la palabra de Dios. La verdad del evangelio no cambia con el tiempo, y depende de nosotros mantenernos firmes en la fe genuina, confiando únicamente en Cristo para nuestra salvación. Iglesia de la Unificación, Mohonismo. A lo largo de los siglos, han surgido muchas personas afirmando ser mensajeros divinos, pero la Biblia nos enseña a probar los espíritus para ver si vienen de Dios. 1 Juan 4:1. La Iglesia de la Unificación, fundada por Sun Myung Moon en Corea del Sur en 1954, es un ejemplo de un movimiento que se presenta como cristiano, pero que se aleja de la verdad bíblica. Moon se declaró el nuevo Mesías, afirmando haber recibido una revelación especial para concluir la misión que Jesucristo no logró completar. Sin embargo, desde el principio, la fe cristiana enseña que Jesús cumplió perfectamente la obra de redención en la cruz, como él mismo declaró: «Está consumado». Juan 19:30. Lo que la Iglesia de la Unificación propone va en contra del fundamento del Evangelio, desviándose de la verdadera fe. Los seguidores de Moon creen que él y su esposa eran los verdaderos padres de la humanidad, responsables de restaurar la creación y traer una nueva línea pura. Esa enseñanza no encuentra ningún respaldo en las Escrituras. Jesús es el único Salvador de la humanidad, y su misión fue cumplida de manera plena y definitiva. El apóstol Pedro declaró: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». Hechos 4:12. La idea de que se necesite un nuevo Mesías contradice directamente la enseñanza bíblica, que apunta a la suficiencia del sacrificio de Cristo. Otro punto problemático en la doctrina de la Iglesia de la Unificación es la visión de que el pecado original fue de naturaleza sexual, y que Moon y su esposa fueron enviados para purificar esa contaminación mediante sus bendiciones matrimoniales. Este concepto no encuentra base alguna en la Biblia. La caída de la humanidad ocurrió por medio de la desobediencia de Adán y Eva, Génesis 3:6, y la única solución para el pecado es la redención por medio de la sangre de Jesucristo. El apóstol Juan escribe: «La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». 1 Juan 1:7.
Ningún líder humano puede ofrecer redención o purificación espiritual, más allá de lo que Dios ya proveyó en Cristo. Además, Moon enseñaba que Jesús falló en su misión porque fue crucificado antes de casarse y engendrar descendencia. Esta idea ignora por completo el propósito redentor de la cruz. El mismo Jesús afirmó que vino a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Si Cristo hubiera venido con el propósito de casarse y formar una familia, Él mismo habría dejado clara esa misión. Sin embargo, toda la Escritura señala su papel como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La negación de la cruz como el punto culminante del plan de salvación demuestra un grave desvío de la verdad cristiana. Otro aspecto preocupante de la Iglesia de la Unificación es el control sobre sus miembros. La organización exige lealtad absoluta, promoviendo matrimonios arreglados y exigiendo grandes sumas de dinero para recibir bendiciones espirituales. Esto se asemeja a las prácticas de los fariseos, que imponían cargas pesadas sobre el pueblo. Mateo 23:4. Jesús enseñó que su yugo es suave y su carga es ligera. Mateo 11:30. Y nunca estableció un sistema de jerarquía humana para controlar a sus seguidores. El verdadero evangelio libera, mientras que las enseñanzas de Moon aprisionan a las personas en un ciclo de obediencia ciega a un liderazgo terrenal. La Iglesia de la Unificación también enseña que todas las religiones deben unificarse bajo un único principio divino, colocando a Moon como la figura central de esa unificación. Sin embargo, Jesús declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. El verdadero cristianismo no puede mezclarse con otras creencias en nombre de la unidad religiosa. La palabra de Dios nos llama a mantenernos firmes en la fe genuina, sin dejarnos llevar por doctrinas extrañas. Colosenses 2:8. El peligro de este tipo de pensamiento es que diluye la verdad del Evangelio y conduce a muchos al error. Además, la Iglesia de la Unificación tiene un historial de escándalos y manipulaciones financieras, lo que demuestra que sus fundamentos no están arraigados en Cristo. Jesús nos enseñó a reconocer a los falsos profetas por sus frutos. Mateo 7:16. Cuando una religión se caracteriza por la explotación, mentiras y abusos de poder, ciertamente no refleja el carácter de Dios. La fe cristiana auténtica se manifiesta en el amor, el servicio al prójimo y la obediencia a la palabra de Dios, no en la obediencia ciega a un líder humano. Ante todo esto, es fundamental que los cristianos tengan discernimiento al evaluar movimientos religiosos que se presentan como cristianos, pero que en la práctica distorsionan las enseñanzas de Jesús. El apóstol Pablo advirtió: «Porque vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón en los oídos, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos». En 2 Timoteo 4:3. Necesitamos estar arraigados en la verdad de las Escrituras, buscando siempre una relación genuina con Dios, fundamentada en su palabra, y no en enseñanzas humanas que se desvíen del propósito central de la fe: seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Cristianismo científico, ciencia cristiana. La verdad de Dios fue revelada en la Biblia como un fundamento inquebrantable para la fe. Sin embargo, con el paso del tiempo, han surgido algunas creencias que reinterpretan la palabra de manera distorsionada. El cristianismo científico, fundado por Mary Baker Eddy en 1879, es un ejemplo de un movimiento que usa términos cristianos, pero presenta una visión completamente diferente del Evangelio de Cristo. Para sus seguidores, la realidad material no es más que una ilusión, y la verdadera existencia es puramente espiritual. Este pensamiento entra en conflicto directo con el mensaje bíblico, que trata tanto del mundo físico como del espiritual, como partes igualmente reales de la creación de Dios. Desde Génesis, la Biblia afirma: «En el principio, creó Dios los cielos y la tierra». Génesis 1:1. La idea de que el mundo material no existe es incompatible con la revelación divina. Los adeptos de la ciencia cristiana enseñan que las enfermedades son ilusiones creadas por la mente y que la verdadera cura ocurre únicamente por medio de la comprensión espiritual. Esto los lleva a rechazar la medicina convencional,
confiando exclusivamente en la oración para tratar las dolencias. Sin embargo, aunque la fe y la oración son poderosas, Santiago 5:15, la Biblia no condena el uso de tratamientos médicos. Lucas, uno de los colaboradores de Pablo, era médico. Colosenses 4:14. Y la misma Escritura muestra que Dios, en su soberanía, puede obrar tanto por medios sobrenaturales como naturales. El rechazo a la medicina pone en riesgo la vida de muchos seguidores de esta doctrina, alejándolos de los recursos que el propio Dios permitió que la humanidad descubriera. Otro punto problemático de la ciencia cristiana es la visión de que el pecado no es real, sino solo un error de percepción. Según sus enseñanzas, el mal y el sufrimiento no existen de hecho, pues todo lo que Dios creó es perfecto. Esta idea puede parecer atractiva a primera vista, pero ignora por completo la realidad del pecado y la caída de la humanidad. La Biblia es clara al decir que el pecado es real y trajo la muerte al mundo. Romanos 5:12. Si el pecado fuera solo una ilusión, ¿por qué habría muerto Cristo en la cruz para redimirnos? El sacrificio de Jesús prueba que el pecado es un problema serio que requirió una solución real y divina. Mary Baker Eddy también escribió un libro llamado Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, considerado por sus seguidores como esencial para comprender la Biblia. Sin embargo, la palabra de Dios no necesita de una llave extra para ser entendida. El mismo Jesús declaró: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. La Biblia es suficiente para revelar la voluntad de Dios y enseñar sobre la salvación. Cualquier doctrina que exija un libro adicional para interpretar las Escrituras pone en riesgo la autoridad de la palabra de Dios y puede llevar a interpretaciones erróneas. Otro problema de esta doctrina es su visión sobre Jesucristo. Para los seguidores de la ciencia cristiana, Jesús no era Dios encarnado, sino solo un maestro que comprendió la verdadera naturaleza espiritual de la existencia. Sin embargo, el Nuevo Testamento afirma repetidamente que Jesús es Dios. En Colosenses 2:9, Pablo escribe: «Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad». La divinidad de Cristo es central para el cristianismo. Si él fuera solo un maestro iluminado, su sacrificio en la cruz no tendría valor redentor. Solo siendo Dios, él podría pagar por el pecado de la humanidad. Además, la ciencia cristiana rechaza la resurrección física de Cristo, enseñando que fue solo una demostración del dominio espiritual sobre la materia. Sin embargo, la resurrección literal de Jesús es uno de los pilares de la fe cristiana. Pablo declaró: «Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe». 1 Corintios 15:14. La resurrección fue un evento real, atestiguado por muchos, y garantiza la esperanza de la vida eterna para aquellos que creen. Negar este hecho es minar toda la base del Evangelio y privar a los fieles de la verdadera promesa de Dios. La excesiva énfasis en la mente como fuente de transformación también puede ser peligrosa. Aunque la renovación de la mente es importante, Romanos 12:2, el cristianismo no enseña que la mente humana tenga el poder absoluto de crear la propia realidad. El poder está en Dios, y nuestra confianza debe estar en Él, y no en un intento de cambiar nuestra percepción de la existencia. El problema del pecado y del sufrimiento no puede resolverse solo con pensamiento positivo, sino con arrepentimiento y sumisión a la voluntad de Dios. Por todo lo expuesto, es esencial que los cristianos tengan discernimiento al evaluar doctrinas que parecen cristianas, pero que en el fondo distorsionan la verdad bíblica. La palabra de Dios nos alerta sobre aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. 2 Timoteo 3:5. La fe genuina no necesita filosofías humanas para ser comprendida. Jesús nos dejó su palabra, y en ella encontramos todo lo necesario para vivir una vida plena y verdadera ante Dios. Iglesia Adventista del Séptimo Día, según la visión de algunos críticos. A lo largo de la historia, diversos grupos religiosos han surgido buscando restaurar la pureza de la fe cristiana. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, originada en el siglo XIX, en el contexto del movimiento milerita en los Estados Unidos, se destaca por su énfasis en la observancia del sábado y en la expectativa de la inminente segunda venida de Cristo.
Aunque muchos la consideran parte del cristianismo, algunas de sus creencias generan debates entre estudiosos y líderes religiosos. La cuestión que debe ser examinada es, ¿hasta qué punto sus enseñanzas se alinean con la doctrina bíblica? El apóstol Juan nos advirtió que probemos los espíritus para ver si son de Dios. 1 Juan 4:1. Y ese análisis debe hacerse con discernimiento y amor por la verdad. Uno de los puntos más controversiales entre críticos y defensores de la Iglesia Adventista es la autoridad atribuida a Ellen G. White, cofundadora del movimiento. Muchos adventistas la consideran una profetisa cuyos escritos son esenciales para la correcta interpretación de la Biblia. Sus obras, como El Gran Conflicto y Camino a Cristo, son ampliamente utilizadas como guías espirituales. Sin embargo, el cristianismo tradicional defiende que la Biblia es la única fuente infalible de autoridad divina, 2 Timoteo 3, 16, 17. La dependencia de revelaciones extrabíblicas genera preocupaciones, ya que cualquier enseñanza adicional debe ser cuidadosamente examinada para garantizar que no contradiga la palabra de Dios. Otro punto que genera debate es la doctrina del juicio investigativo. Los adventistas enseñan que, desde 1844, Cristo está en un proceso de investigación de los pecados de los creyentes para determinar quién será salvo. Esta creencia se basa en la interpretación de Daniel 8:14, donde se menciona la purificación del santuario después de 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, esta interpretación no es ampliamente aceptada en el cristianismo tradicional. La Biblia enseña que la salvación se garantiza en el momento de la fe en Cristo, Efesios 2:8-9, y que, tras la muerte, sigue el juicio, Hebreos 9:27, sin necesidad de un período adicional de investigación. La observancia del sábado también es uno de los pilares de la fe adventista. Para sus seguidores, el sábado sigue siendo el día de descanso sagrado instituido por Dios, y su observancia es un signo de fidelidad. Los críticos argumentan que el Nuevo Testamento no exige que los cristianos guarden un día específico como sagrado, pues la verdadera adoración es espiritual y continua. Colosenses 2, 16-17. Jesús declaró que Él es el Señor del sábado. Marcos 2, 27-28. Y muchos cristianos entienden que la libertad en Cristo permite adorar a Dios en cualquier día, sin la necesidad de un día obligatorio. La dieta alimentaria también es un tema debatido. Los adventistas siguen orientaciones dietéticas basadas en Levítico 11, evitando carne de cerdo y otros alimentos considerados impuros. Aunque la moderación alimentaria es beneficiosa, el Nuevo Testamento enseña que ningún alimento es impuro por sí mismo, Romanos 14:14, y que el reino de Dios no consiste en lo que comemos o bebemos, sino en la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo, Romanos 14:17. La imposición de reglas alimentarias puede llevar a un legalismo que oscurece la verdadera esencia de la fe cristiana, que se basa en la gracia y no en reglas externas. Otro punto que despierta críticas es la creencia de algunos adventistas de que aquellos que guardan el domingo están, sin saberlo, aceptando la marca de la bestia. Esta idea, basada en la interpretación del libro de Apocalipsis, genera controversia, ya que no existe un versículo claro que indique que el domingo esté ligado a la marca de la bestia. Jesús nunca condenó la adoración en un día que no fuera el sábado, y los primeros cristianos se reunían en el primer día de la semana, Hechos 27, lo que indica que el domingo era un día común de culto para la iglesia primitiva. La salvación no reside en un día específico, sino en Cristo y su obra redentora en la cruz. A pesar de estas cuestiones, es importante reconocer que los adventistas enfatizan la necesidad de una vida de santidad y compromiso con Dios. Muchos de sus enseñanzas promueven valores cristianos, como el celo por la salud, la énfasis en el retorno de Jesús y la importancia del estudio bíblico. Sin embargo, la divergencia en puntos teológicos centrales lleva a algunos estudiosos a cuestionar si su doctrina está plenamente alineada con el cristianismo tradicional. El análisis crítico de cualquier movimiento religioso debe hacerse con amor y respeto, sin prejuicios,
pero con una base sólida en la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos enseñó a examinar todas las cosas y retener lo que es bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. Lo más importante es que cada creyente busque una relación genuina con Dios, fundamentada en la verdad del Evangelio, sin aferrarse a doctrinas que puedan desviar del propósito central de la fe, seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Ahora dime, ¿ya sospechabas de estas religiones o alguna de ellas te sorprendió? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Tu opinión es muy importante. Y si quieres continuar firme en la verdad y no ser engañado, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que fortalezca tu fe.